Libro de Primera de Samuel, capítulo número 2. Vamos a estar en el verso número 12. Vea. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta a partir del verso número 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a orar. Ante tu presencia, Dios, estamos. Y te damos gracias, Dios, porque atendemos que el apóstol Pedro dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Aquí estamos, Dios, para ser redirigidos. Aquí estamos, Dios, para ser ministrados. Aquí estamos, Dios, para ser desafiados. Aquí estamos, Dios, para ser exhortados. Porque tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, Dios. Y porque a través de ello hemos aprendido que todos los hombres que son alcanzados por tu palabra sean perfectos para toda buena obra. Señor, unge mis labios, sea tu palabra la que nos enseñe, sea tu palabra la que nos corrija, sea tu palabra la que nos instruye. Sea tu palabra y no la palabra de un hombre, Dios. Y Padre, que cuando todo lo recibamos, podamos traer fruto que glorifique tu nombre y darte la gloria solamente a ti, Dios amado. Esa es nuestra intención. En el nombre es nuestro deseo, no nuestra intención. Es nuestra decisión. Darte gloria y honra a ti, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy la iglesia está honrada con la visita de Peterson. Peterson es importado desde Haití. Amén. Y le hemos dicho a Peterson, bueno, lo que yo acostumbro por norma para que la persona se sienta bien, porque no queremos pasar de egoístas y decirle, y que nos digan más tarde, no, ustedes no me dijeron eso a mí y me hicieron quedarme con ustedes. Pero a Peterson también, como a otros que han venido que son de Haití, les he dicho, detrás de esa pared, ahí hay una iglesia que es una comunidad haitiana, y ustedes podrían sentirse mejor allá por su idioma. Pero Peterson abrió la boca y dijo, no, yo me quiero quedar aquí con el que habla español. ¿Cuánto eso? Puedes pararte un momentito. ¿Cómo le decimos? Míralos. Igual manera, yo decía, el hermano me llama hoy y me dice, hay una joven que quiere venir a la iglesia, ya me contó la historia. Le digo, bueno, vamos a buscar la manera que ella llegue. Y no sé si había estado usted aquí antes, fue primera vez. Sí. ¿Podría ponerse en pie y darnos su nombre, por favor? Lucy. ¿Y cómo se llama su hija? Sobrina.
¿Cómo se llama? ¿Con H? O Kelaine con K. Kelaine. Y me dijo otra vez su nombre, perdón. Lucy. ¿Cómo le dice la iglesia a Lucy a Kelaine? ¿De dónde llega Lucy? ¿De Honduras? ¿De qué país es usted? De Cabo Verde. ¿Y dónde aprendió español? ¿Aquí en el barrio? Oh, qué bueno. Bueno, todos esos que hablan portugués, ahí da una oportunidad, ok. Qué bueno que estén aquí. ¿Regresó el varón? Regresó el varón. Yo miraba desde aquí y decía yo, ¿dónde andaba este caballero? ¿A dónde lo hemos visto? Pero ¿cuántos se alegran de ver de nuevo a Aarón en el lugar? No se vayan muy lejos. El resto de la familia no lo volvimos a ver, pero anúnciele que aquí estamos todavía, por favor. Ok. Bueno, la palabra que acabamos de leer nosotros, registrada en la primera de Samuel, habla de los hijos de la casa. Y dice que los hijos de Elí eran impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? ¿Y cómo es que cuando uno conoce a Dios se puede volver impío? Si ya conoces a Dios, ¿cómo la palabra puede retratar a alguien que no eres lo que estás diciendo? Porque yo digo, ¿cuántos son hijos de Dios? Entonces, y damos gloria a Dios, pero ¿cómo la palabra puede de repente en lo que te dice o te ministra desafiarte a que tengas autenticidad? Porque de eso se trata. Estábamos aquí el viernes o anoche o cuando fue, ya pierdo a veces la secuencia de las pláticas de las administraciones, pero decía, el Espíritu de Dios está allá afuera y anda alrededor de la gente. Y de repente como que se miró mal eso, pero logramos entender. El Espíritu de Dios está ahí. Lo que pasa es que la gente no conocedora, porque el conocimiento de Dios no parte porque tú hayas oído hablar de Jesús. El conocimiento de Dios no parte no está definido porque tú hayas recibido a Cristo Jesús. El conocimiento de Dios se trata de que tengas un estilo de vida absoluto y eso te lleve a ser un hombre de servicio. He llamado a unos que ya decidieron servir. Ojalá pudiera llamar a la iglesia entera. Porque entonces tendríamos largura de ministerios. Por eso se llaman ministerios. Pero no se desarrollan los ministerios solamente en el entorno en que estamos, sino cuando sales y haces tu trabajo misional, cuando sales y haces tu trabajo evangelístico, cuando sales y guardas tu testimonio, cuando sales y hablas de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque si no nos ocupamos en ello, finalmente lo que aparece es la vida impía, la vida que no honra a Dios. Y estos eran los hijos del ministro que estaba de frente a Samuel. Y Samuel era el entorno de la vida, como los primos, los amigos, como usted le quiera llamar. Pues con ellos dormía, con ellos comía y eso lo otro. Pero Samuel había decidido por honrar a Dios. Samuel había decidido en respuesta a una oración de una mamá que clamaba por un hijo que le había pedido a Dios. Y cuando llegó el hijo, esa mamá corrió a dedicárselo a alguien. Está dedicando a sus hijos a Dios aquí. Corrió a dedicarle el hijo a Dios. Yo pregunté a Lucy, era su hija. Dice, no, a mi sobrina. Pero ya anda uno cerca. Y estos hijos de Elí
estaban cerca de Samuel y un día Samuel, el Espíritu empieza a ministrarlo y a ministrarlo y estaba por allá descansando y corrió para donde el profeta a decir, me llamó el Señor. Me dice, no te llamaba. Y usted sabe la historia bíblica, al final le dice, bueno, si te vuelve a hablar, dile, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Habla. Entonces, cuando la palabra habla de tales cosas, está en el trato que el Espíritu de Dios tiene hasta este día con cada uno de nosotros, porque la historia de Samuel, el Espíritu que hablaba ya no es diferente del Espíritu que mora en nosotros hoy. No hay diferencia. La diferencia solamente, ¿sabe por dónde dan las diferencias? En las respuestas. Y los hijos de Elí dispusieron a hacer lo contrario. Incluso a tratar de moverle la banca a lo que tenía encargado el momento del holocausto, el momento de la ofrenda. Porque dices, no, sácala así, dice, ¿para qué la vamos a quemar? Ya la preparamos en la casa. No, era así. Hacían como a ellos se les ocurría. Hacían como ellos querían. Y ahí ese problema. Hasta este día sigue siendo el mismo problema. Entonces, si hay algo precioso dentro de la palabra, es que la palabra es la palabra de Dios. Pues alguien anda buscando un buen consejo. Eso es la palabra. Si vienes a la iglesia, si ya te llegas a la iglesia, es porque estás en búsqueda. Y cuando estás en búsqueda, Dios te va a dar la respuesta. Pero a partir de la respuesta, Dios lo que quiere son resultados. Y los resultados no se pueden conseguir porque digas, yo traje la tarea o yo no traje la tarea. Los resultados se consiguen a partir de que tengas aplicación sobre ello el resto de tu vida. Porque cuando te hablamos de una tarea es un pequeño paso, un pequeño pasito. Cuando la maestra viene de una clase y dice, vaya y consulte, es un pequeño pasito para ayudarle al individuo a crecer en responsabilidad delante de Dios. ¿Alguien dice amén? La necedad es alegría al falto de entendimiento, dice el proverbista en el capítulo 15. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Porque a veces te hablamos de la palabra o podemos enseñarte y cogerlo como una tarea. No, yo no creo que voy a ir a hacer eso. No es conmigo. Los resultados son con Dios. Y finalmente el que hace y se aplica, el que va a ser ganancioso, ¿quién es? El que va a ganar las experiencias. ¿A quién es que ustedes piensan que van a ver crecer aquí en la administración de sábado a sábado? Porque si no consigue quién venga a administrar, a él le va a tocar ministrar todos los sábados aquí. Y cuando se aplique a eso, el que va a crecer en eso es él. Y los otros solo van a venir para recibir. Pero no sería mejor que entonces, por eso decimos algunas veces, voy a llamar a fulano. Ya tengo un calendario, por cierto, para diciembre, todos los que son responsables de ciertas cosas que van a pasar aquí. Porque si aprendemos a delegar, entonces vamos a tener menos carga y vamos a tener más tiempo y espacio para estar en la presencia de Dios, para volver con un mensaje diferente cada día. Pero si no, uno tiene que estar listo con la administración por si no emerge alguien para poder traer palabra. Amén. Pero eso no solamente con los que están encargados aquí, es con ustedes en su casa. ¿Cómo hace usted para ministrar a los suyos en su casa? ¿Cómo hace usted para, bendigo el nombre del Señor con lo que el hermano Marvin trae hoy para compartir? Esa es aceptación de una responsabilidad que tuvo un inicio, pero que tiene que tener continuidad. Y la continuidad es que seas capaz de entender que algunas veces hemos tenido un comportamiento raro en la casa, que te dice el esposo, ¿y qué hay de comer hoy? No, es solo calenté lo que quedó de ayer. Ajá. Y si usted se lo puede también ese día agarrar la que se le calentó hoy, pero el otro día ya no le va a agarrar otra vez calentado. Igual es en la administración de la palabra, uno tiene que volver para la renovación
Porque el Espíritu te lo va a dar para traer un mensaje diferente que te va a edificar a ti y va a edificar a la iglesia. Pero cuando no atiendes, el hombre se vuelve necio. Entonces la palabra dice, eso le alegra al necio. A la gente que no tiene entendimiento. Pero dice la otra parte del proverbista, dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Y a veces no es culpa de los zapatos. Los zapatos ya llegan a una altura de los días de los zapatos, especialmente cuando tenemos una edad como la de su servidor, que el médico que te trata aún por los pies te dice, no, los zapatos, usted no anda con unos zapatos que ya tiene 2 o 3 meses, tiene que cambiarlos. Porque no le ayudan para su organismo, porque a partir de ahí uno está estabilizado o desestabilizado. Entonces, no consiste en eso. El hombre entendido va a enderezar su paso porque se va a dar cuenta que cuando recibes palabra, ¿alguien está recibiendo? Porque no es tanto beneficio, dice la palabra, en recibir, sino que ¿en qué? Si no hay no hay tanta felicidad ¿a dónde? ¿En recibir o en dar? En dar, ¿verdad? Entonces yo le pregunté ahora, ¿cuánto está recibiendo? Ah, pero qué poquitos. ¿Cuánto está recibiendo? Ahora, ¿cuánto están dando? Ay, ahí es donde la cosa se cuadra y quedamos así como torcidos. Gloria al nombre del Señor. El camino de la vida, dice la palabra, es hacia arriba, al entendido. Oiga esto, qué precioso. Está hablando de la palabra que dice que la senda del hombre es como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es en todo su esplendor. La senda del hombre es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, no hay razón para estar estacionarios. ¿Y por qué lo menciono? ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Quién era Elí? Era el profeta, era el ministro. Y se supone que esos que estaban en casa tenían que tener la demanda que había que honrar la casa. Y cuando no, ¿y cómo se va a honrar la casa? ¿Cómo se va a honrar una casa? Todos pasamos por ser hijos. Usted va a hacer las cosas conforme dice el papá. Usted va a hacer las cosas en la forma que se dice. Usted va a ir a hacer las cosas en el orden que le dijeron. Usted va a ir a hacer las cosas en obediencia. Usted va a ir a hacer las cosas porque quiere honrar. Usted va a ir a hacer las cosas no por amor, no porque es obligación. Esto es lo que quiere decir la palabra, que el caminar del hombre, el andar, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios aquí? El Hijo de Dios, su caminar debe ser en ascenso hacia el punto de perfección. Y la palabra dice, lo recalco, que todo va a ser perfecto hasta el día de Jesucristo. Amén. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Entonces usted está escuchando palabra que lo ministra y lo desafía a cambiar el entorno de cómo ha venido haciendo las cosas hasta este día, hermano, especialmente en el desarrollo de su vida ministerial. Yo le digo, es hora de cambiar. En el capítulo 1 de ese mismo libro que estamos refiriendo, dice la palabra en la primera de Samuel capítulo 4 y el verso número 3. A su nombre.
Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Estaba viendo yo que la palabra refiere a la salida de la esclavitud a la tierra de promesa y otro tipo de libertades que Dios trajo para instruir al pueblo de Israel. Y la de los filisteos no fue una situación particular. ¿Contra quién peleó David? ¿De dónde era el Goliat ese? Era de los filisteos, ¿se acuerdan? Entonces ahora dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Israel había claudicado delante de este pueblo. Y empezaron ellos a decir: traigamos nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viéndolo entre nosotros nos salve, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Había una relación con Dios que, cuando se honra a Dios, la palabra dice que Él honra a los que le honran. Entonces, en ese tiempo había una honra para Dios que se faltó a ese pacto, se faltó a esa promesa, se faltó a eso que se había demandado de parte de Dios. Cuando oyeron los filisteos la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Cuando le has dicho a Dios que sí, amado, no hay un tal campamento, Dios mora en el hombre. Porque el hombre recibió su Espíritu Santo y ahora es su guía. Cuando moraban estos hijos con Elí, la presencia de Dios en aquel lugar era evidente. Porque quien quería recibir la administración, honraba la administración. ¿Usted me está escuchando? Honraba la administración. Pero los que se empeñaron en no honrar la administración, dice la palabra, eran gente impía. Y habla de los hijos de él. Y eso trajo a Dios enojo, trajo a Dios motivo para vengarse y motivo para determinar la vida de estos dos hijos por designio divino. El mismo día que murieron ellos, ese mismo día murió su papá. Miren la causa y el desastre por no tener obediencia, por no ser gente de palabra, por no ser gente que verdaderamente quiere honrar a Dios. Por eso dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. El sacerdote había dicho en su momento, o el ayudante del sacerdote había dicho en su momento: no es así. Pero ellos habían decidido en su corazón:
hacerlo a su manera. Aquí no se hacen las cosas a nuestra manera. Se hacen de acuerdo a lo que Dios tiene estimado que se haga. Y como no lo hagas, hermano, lo que te puede venir es de parte de Dios una identidad que el proverbista lo hace ver tan claro. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios dice que va a morar. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Cómo traer a aplicar esto? Que no seas oidor olvidadizo. Que no solo vengas porque dice, bueno, voy a pasar un rato bueno en la iglesia. No. Porque lo tenían el tiempo sobrado y suficiente los hijos del sacerdote en la casa, y era para crecer en honrar a Dios. Y cuando venimos a la casa es para crecer en honrar a Dios. ¿Pero cómo lo vas a honrar? Todavía seguir pensando en tus prioridades y no poner el reino primero, cuando la palabra dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que lo demás te va a llegar. Entonces, si llegaste a la iglesia hoy, es porque Dios quiere decirte, este es el orden. Porque ¿cómo entonces se puede llegar a tener una vida impía? Porque oyes y te es lo mismo y sigues de lunes para allá, o el momento que te vas haciendo otra vez conforme a tus prioridades y no trabajar el reino de Dios. Simple, sencillo. Esto se llama ministerios. Porque todo el mundo tiene ministerio que cumplir. No solo un hombre que está predicando, no solo una maestra que está enseñando, no solo un joven que se dispone para servir, no solo los que son líderes. ¿Quién ha dicho eso? Pues no, yo no voy a venir a esta iglesia porque ahí le están pidiendo a uno mucho ser. Si por eso quiere renunciar y no volver, gloria a Dios, nosotros vamos a seguir predicando. A mí me dijeron alguna vez, y lo he dicho desde este altar muchas veces, me dicen, no, el día que tengas iglesia, me dicen, no te va a durar mucho la gente, porque soy muy radical y exigente con la palabra. Las reglas están desde arriba puestas, no las puse yo. Entonces, si alguien no le ubica esto en su mente y en su corazón, que hay que cambiar la manera de proceder, que hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que hay que poner las prioridades en su debido orden. Establece toda tu agenda, hermano. Haz obra de evangelista. Eso fue una demanda que se le puso el apóstol a Timoteo, y es una demanda que, no, eso era para Timoteo, eso es para la iglesia. Predica a tiempo y fuera de tiempo, eso es para la iglesia. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Que en tu casa, que en tu familia se sientan incómodos, porque cuando tú llegas no hablas de otra cosa más que de la palabra. Pero hay gente que llega a la visita de los impíos o de los inconversos y rápido empiezan a contar sus chistes y se empiezan a reír con ellos, y aquí, allá y el otro, y hablan de 20,000 cosas, pero no hablan de la palabra de Dios. Yo tuve una experiencia hace un momentito y llegué a una casa, y cuando dispusimos para salir a la casa era para ir a predicar. Pero cuando llegamos ahí, hubo otra conversación que nos dio un entorno diferente. Y yo me sentí molesto conmigo mismo.
Después llamé a la persona y le dije, discúlpeme lo que ha pasado. Pero la verdad, cuando Dios me envió a ese lugar, yo iba a hablar de la palabra de Dios, no iba a hablar de otras cosas. Si Dios te manda a un lugar para ir a hablar de la palabra de Dios, no vayas con cuentos de señoras. Como dijo el apóstol, gente que se ha metido hasta a hablar de cosas sutiles o sutilezas que no tienen valor. Eso quiere decir sutil. Cosas que no tienen valor. Enfoca tu vida en predicar. Que aunque te digan que estás loco, aunque te digan que solamente eso hablas, aunque te digan que sos un fanático. Yo pregunté aquí, bueno, ¿cuántos están listos para ver el mundial? Y hay algunos que dijeron, no, y gloria no me sigue porque hay gente que dice que ya se convirtió y no quiere perder tiempo en eso. Ya ese es un paso grande. Pero si yo vine a la iglesia hoy, es para ser ministrado por el Espíritu de Dios. ¿Alguien vino para eso? Si yo vine a la iglesia hoy, es para ser desafiado por el Espíritu de Dios. ¿Alguien vino a eso? Y si yo vine a la iglesia hoy, es porque yo pienso hacer las cosas diferentes de como la hice hasta hoy. ¿Alguien piensa eso? Yo te lo voy a hacer, el bendecido es usted, hermano. Pero es horrible que Dios registre en su palabra que diga a él, los hijos del que yo ungí. Y mire lo que digo, rebota en mi mente y mi corazón, porque tengo hijos que salieron de mi casa. Pero el problema de Elí era que los de él estaban en su casa. Y lo único que tengo en la casa es este caballero. Y yo vivo ministrando su vida y desafiándolo con la palabra de Dios para hacer siempre lo correcto. Los que ya se casaron, Jesús tiene en su casa y son responsables. Cuando salieron yo los ministré. Y cuando los acompaño les hablo y les digo, lo están haciendo, y si no lo están haciendo, amigo, le digo a usted, oren en esa casa, hagan altar en esa casa, glorifiquen a Dios en esa casa, conságrense a Dios en esa casa. Pero yo no puedo ir con. Yo suspendo la baja hora porque eso es. Porque tiene que resonar en nuestra mente. Pero como ha recibido la palabra, entonces Elí dio la palabra, pero habría que establecer los límites. Porque los hijos, si no les establecen los límites, más tarde te hacen fiesta en la casa. Y muchas veces el papá es el último que se da cuenta de lo que los hijos andan haciendo en la calle, cuando viven en la casa. Por eso, hijos, yo les digo, la mejor de las confianzas será siempre su mamá y su papá. No vayan a consultar al otro. Y cuando ustedes se decidan de corazón honrar a Dios en su casa, a sus papás, es un mandamiento de Dios. Dice, porque luego que cumpla ese mandamiento, todos tus días van a ser bendecidos y prosperados, dice la palabra. Pero cuando no lo haces, traes un caos como lo que trajo delante de Dios. Acabó Dios con la vida de esos dos muchachos. Y aún el papá, cuando le trajeron la noticia, dice ahí mismo, se fue de cabeza con un anciano. Le impactó. O somos de bendición o somos de maldición. Y Dios no nos ha bendecido para nosotros devolver las cosas y hacer lo incorrecto delante de Él. ¡Ay de nosotros! Dijeron ellos. Pues antes de ahora no fue así. Y ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la playa del desierto. Esforzados, oh filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sé hombres y pelea. Mire el hombre natural, las cosas. Creyeron que el asunto era con los israelitas. ¿Y ustedes creen que el asunto es con el pastor? El asunto es con el Dios de Israel, que sigue hasta hoy demandando. No se crea usted que es un invento de un pastor, es la demanda de Dios. Y la demanda de Dios camina porque tú verdaderamente, en lo que la palabra llegó, atiendas el buen consejo de Dios. El temor de Jehová
es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Vamos a estar en pie. No es decir, no es oír, es hacer. Es decidirte por servir. Es decidirte por ser un hacedor de la palabra de Dios. Y esos son los que envía Dios para que sean moldeados a una iglesia. Y para que un día, desafiados por el mismo Espíritu de Dios, voluntariamente salgan de donde están ahí en su cita y digan, yo me voy al altar, porque voy a decidirme a honrar y a servir a Dios, y a ponerlo a Él primero que a todos los demás. Si alguien siente ese llamado, quítelo al altar. Padre amado, gracias te doy. Yo bendigo tu nombre. Gracias porque tu palabra vino para bendecirnos, para desafiarnos, para corregirnos. Gracias por la vida de mis hermanos que le han dicho que sí a tu servicio. Yo te ruego que el equipamiento y el crecimiento que tu palabra tiene prometido lo traiga sobre sus vidas y lo traiga sobre aquellos que se decían por servirte y amarte sobre todas las cosas. Si tú eres uno de ellos que nos sigue a través de la red y aún no tienes una iglesia donde congregarte, yo te exhorto a que vayas y encuentres una iglesia donde recibas buena base bíblica y crezcas en santidad, en honestidad e integridad. Desde este lugar, nosotros somos Ministerios Vida Eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.